buenas, soy Javi Rando y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pasaporte Historia. Hoy repasamos la aventura del San Telmo, un navío del siglo XIX que desapareció y cuyos tripulantes parecen ser las primeras personas que pusieron pie en la Antártida. Lo grabamos junto a nuestro compañero Gerión de Contestania de la Biblioteca de la Historia. Espero que lo disfrutéis. Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia y bienvenidos también a Pasaporte Historia, el podcast de nuestro gran amigo Javi Rando. Hoy volvemos a juntarnos, Javi Rando y yo, en un nuevo programa de la sección Pasaporte Ignotia dentro de la Biblioteca de la Historia para conocer un capítulo histórico muy curioso a la vez que misterioso. Y es que vamos a hablar de la historia del navío San Telmo. Pero antes de adelantar nada, voy a presentar a nuestro capitán, un hombre bragado ya en miles de millas de navegación, como habéis podido escuchar en esos programas de la saga de las Indias Orientales. Así que con nosotros, Javi Rando. Bienvenido, Javi. ¿Qué tal, Gerión? ¿Cómo estás? Pues mi experiencia marítima, yo creo que la más extensa ha sido el melillero, porque mi abuela era de Melilla, es de Melilla, todavía está viva. Con más de 90 años, ahí está todavía, aguantando muy bien la señora, y he cruzado muchas veces el Mediterráneo, ese mar de Alborán pues con el melillero, pero esa, desgraciadamente, aparte de lo que aquí contamos, a eso se reduce mi experiencia marítima, me temo, amigo Gerión. Bueno, pero yo pienso que con las miles de millas que hemos navegado sobre el papel, ¿no? Sobre el papel, sí, en esa saga de las Indias Orientales, yo creo que algo te convalidas, ¿no? Algo vamos adquiriendo, pero no sé si a día de hoy estaríamos por ahora en la orden de grumete, más o menos, pero bueno, poco a poco. Y te quería comentar que bien has dicho lo de Pasaporte Historia, a ver si nos terminamos de acostumbrar, porque incluso antes de empezar a grabar en esa salita que tenemos antes de comenzar, nos mezclábamos, ¿no? Le cambié el nombre de Pasaporte Ignotia a Pasaporte Historia, lo encontráis así en iVoox, porque había mucha gente que ni sabía pronunciarlo, otra que se liaba con otra palabra, gente que no sabía qué significaba. Me da pena porque al final me gustaba bastante, pero bueno, ha sido un cambio para concretar un poquito más la temática de lo que tratamos aquí. Exactamente, Pasaporte Historia, el podcast de Javi Rando. Así que nada, los oyentes que estén aquí en la Biblioteca de la Historia, pues ya saben que tienen ahí ese programa de Javi Rando y que bueno, antes de tener esos programas que salen tanto en un podcast como en otro, pues él tiene ahí un repertorio también de programas muy chulos que merece mucho la pena escuchar. Eso es, muchas gracias. Y aparte todo lo que tenemos por traer, que hemos estado también haciendo antes repaso y tenemos ahí varias historietas. Y esta que te traigo hoy, pues para mí es muy especial, ya lo sabes, Gerión, porque además fue la primera, el día que yo dije, voy a montar un podcast de historia. ¿Por qué? Porque me gusta la historia, leo mucho, me interesa mucho, estudio mucho, analizo mucho y, oye, me gusta divulgar, porque al final es a lo que me dedico en mi día a día, aunque en otras temáticas, como bien sabemos, que es un poco más la deportiva y la futbolística en este caso, ¿no? Pero y el primer episodio que hice en aquella Pasaporte Ignotia original fue precisamente la historia que te traigo hoy. Pero como siempre hacemos tú y yo, cuando nos juntamos, en este caso vamos a analizar la llegada, vamos a contar la posible llegada, más que posible llegada, casi una certeza, ¿no? O bueno, que sacaremos los oyentes las conclusiones al final del episodio del San Telmo a la Antártida. Era una historia que me chocó mucho, ¿no? Y me pareció un tanto desconocida. Yo la doy por hecho, te la puedo recitar de cabo a rabo, pero me sorprendía que no fuera tan popular dentro de todos nosotros, ¿no? Se nos llena la boca de saber cómo Vázquez de Coronado fue el primero en divisar el Gran Cañón del Colorado, por ponerte un caso, o también conocemos la historia del Amazonas, por ejemplo, cuando tuvimos allí la llegada de Orellana. Conocemos todo ese tipo de detalles, pero no sabemos que más que probablemente las primeras personas que pusieron pie
en la Antártida, pues fueron estos marinos del San Telmo, y creo que merece que conozcamos su historia. Fue con lo que yo inicié el podcast de Pasaporte Ignote, como te he comentado, y entonces pues para mí este episodio es muy especial, y como digo, como siempre hacemos tú y yo cuando nos juntamos, lo que hacemos es la historia original la enriquecemos mucho, ¿no? Con mucho más contenido, y sale un episodio mucho más completo. Pues si te parece, vamos con ese contexto histórico, el contexto histórico para digamos, hacer toma de contacto con la historia del San Telmo. Y es que este navío de línea surcó los mares durante 31 años, siendo botada en el año 1788 y siendo visto por última vez en el año 1819. Como habéis podido observar por las fechas que he dado, este barco sirvió en la Real Armada Española en una época muy turbulenta para España, porque en esos años tuvieron lugar unos acontecimientos que marcarían para siempre tanto el futuro de España como de ciertos países de Europa y de la mayoría de los países de América. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en esos años, concretamente entre 1796 y 1802, tuvo lugar la Guerra Anglo-Española, en la que, entre otras batallas, tuvo lugar la batalla del Cabo de San Vicente, en la que la Real Armada salió derrotada. 2 años más tarde también volvimos a enfrentarnos a los ingleses en la Guerra Anglo-Española de 1804 a 1809, en la que tuvo lugar la famosa batalla de Trafalgar. Y en el año 1808 sería coronado como rey de España Fernando VII, sin comentarios. Sin duda, un nefasto rey para España y para todos los territorios, pienso yo también, que formaban parte de la España de aquel entonces. Y también ese mismo año de 1808 sufrimos la invasión de las tropas napoleónicas. Esto debilitó de gran manera al Imperio Español y ya sabes, Javi, que a río revuelto ganancia de pescadores, y ya desde el año 1809 en adelante pues tendrían lugar las independencias de los virreinatos de España en América y con ello el paso a la formación de los países hispanoamericanos actuales. Y en ese contexto, Javi, es el que le tocó vivir, le tocó navegar, porque bueno, el barco no vivía, vivieron sus tripulantes, pero le tocó navegar al navío San Telmo, que la verdad que fueron unos años muy, muy turbulentos. Claro, tocas varias claves que me parece interesante por contextualizar. Es que, claro, al final todo esto es importante y vamos a llegar al fondo de la cuestión, ¿no? Esos movimientos independentistas de las provincias de ultramar de América, especialmente apuntamos a la pérdida ya de Mar del Plata y Chile, que eran 2 de los virreinatos, sobre todo el de Mar del Plata, ¿no? Una de las joyas de la corona. Y ahora se enfrentaba a la rebelión de Perú, cuando era bastante claro que era la siguiente ficha de dominó en caer, ¿no? Y para esa defensa, que como bien has contado en el contexto, pues tenemos una situación bastante precaria, se necesitaban hombres de guerra, equipamientos, víveres y también armamento. También nos encontramos que con toda esa batalla anglo-española que nos has referenciado, más luego, posteriormente, la invasión napoleónica, pues nos encontramos un imperio que ya prácticamente se encuentra en una situación sumido en el caos, con una ruina evidente, y eso afectó de alguna manera a la flota, que ya en aquel momento mostraba pues ciertos signos de decadencia, fruto de toda esta situación y también del decaimiento de la propia corona. Así que ese es el contexto histórico concreto que tenemos, y con ello nos vamos directamente al Perú. La situación en Perú era extrema. Fernando VII ordena enviar una división naval de refuerzo al puerto del Callao, que
que se bautizaría como la División del Mar del Sur. Esta expedición era una expedición relativamente ambiciosa, pero como veremos bastante en precario, ¿no? Y era una intención primera de enviar 20 embarcaciones, pero por motivos que ya hemos comentado, finalmente se iba a quedar tan solo en 4 navíos. Yo creo que eso ya da una señal de cuán crítica era la situación que teníamos entre manos, ¿no? Quieres disuadir una rebelión como la que se está produciendo en Perú, tu idea es enviar 20 embarcaciones, más todo lo que ello conlleva en cuanto a hombres de mar y soldadelas, y te encuentras al final enviando 4 navíos, en concreto fueron 1.400 soldados y 182 cañones, junto a un número indeterminado de plata para poder costear toda la expedición, ¿no? Si te parece, te doy los nombres de los 4 navíos que componían esta división del Mar del Sur. El primero es el San Telmo, el protagonista de nuestra historia, un barco importante de 74 cañones que gozaba en aquel momento, se creía, de relativa salud, se creía. Aunque lo veremos más tarde que no era del todo así. Iba a ser capitaneado por Joaquín de Toledo y Parra y estarían embarcados 644 hombres como tripulación, ¿no? El siguiente es el navío Alejandro I, capitaneado por Antonio Tiscari Pedrosa, con 74 cañones, y que se había comprado a Rusia por el Tratado de Madrid, ¿no? Para reforzar la Marina Española y a espaldas de la Real Armada, que no estaba para nada de acuerdo. Estos barcos en concreto estaban hechos para navegación en el Báltico y no iban a superar la travesía del Atlántico, pero como eso lo veremos un poco más adelante, ¿no? De estos 5, 3 tuvieron que acabar desguazados, o sea, nada más comprarlo. Y el Alejandro I, pese a no ser un buque viejo, su botadura de 1813. Entonces, bueno, estaba en pésimas condiciones y tendría que regresar a España a mitad de camino, por defecto, en el calafateado y las vías de agua que generaba. Estos eran los 2 primeros barcos, los barcos que gozaban de mejor salud o de mayor importancia, que eran el San Telmo y el Alejandro I. Teníamos también la fragata La Prueba, son naves de compañía, capitaneada por Melitón Pérez del Camino, con 52 cañones y 250 hombres. Y la fragata La Primorosa Mariana, capitaneada por Manuel del Castillo, con 48 cañones y con el resto de hombres de la expedición. Todo esto se pone en manos de Rosendo Porlier, que será el brigadier que se iba a encargar de llevar. Al principio hubo otros candidatos, pero directamente rechazaron la proposición, Gerión, porque consideraban que era una expedición que tenía poco visos de realidad y que no confiaban demasiado en el estado de los navíos. De hecho, Porlier, cuando se despide en esta expedición, el brigadier se despide de sus mejores amigos avisándole de que se reencontrarían en la eternidad. O sea, que así era la confianza del hombre. No sabemos ya si solo por la expedición o si también si conseguían llegar porque les fuera bien en el Perú. Hombre, pensemos que los marinos no son tontos. En cuanto se suben a un barco, y muchos ya desde fuera del barco, ya pueden llegar a apreciar las condiciones de esas naves. Entonces muchos dirían, pero ¿estamos locos o qué? Yo no me voy a subir aquí, yo no me voy a ir a la otra punta del mundo con un barco en estas condiciones. Y supongo que de ahí vendrían los problemas de que la gente no quisiera ir, y muchos, como este Rosendo Porlier, dijera que ya se verían en la eternidad, porque se veía más allá que acá, ¿no? Claro, pero es lo que te comento, que el estado de la Armada en aquel momento era ese, ¿no? Y no solo el estado de la Armada, sino también de la corona para poder costear, porque si al final tu solución para rearmarte de flota es acudir y comprar prácticamente a nivel de guace lo que le queda a Rusia, pues es que tienes una situación cuando históricamente ha sido una potencia hace no tanto, si no estamos hablando del siglo anterior. Con lo cual la situación se define por sí misma. El San Telmo era un buque viejo y el Alejandro I, que era un buque un poco más moderno, pues tenía unas condiciones lamentables, más 2 fragatas para poder apaciguar en teoría una rebelión de una virreinato que es potente, una situación complicada. Exactamente.
Pues si te parece, Javi, vamos a dar unos pocos datos sobre la construcción y las medidas del San Telmo. El navío de línea San Telmo fue construido en los Reales Astilleros de Esteiro, en Ferrol, en Galicia, en el año 1788 y fue entregado a la Real Armada Española, como he mencionado, en 1789. El San Telmo fue diseñado por el ingeniero onubense José Joaquín Romero y Fernández de Landa. Fernández de Landa adoptó para la construcción del San Telmo las innovaciones que el marino científico y famoso espía alicantino Jorge Juan y Santa Cilia había incorporado a la construcción de los barcos en España tras sus misiones de inteligencia y espionaje en Inglaterra. El San Telmo, además, no era un navío que se construyó en solitario, sino que formaba parte de una serie de 6 navíos cuyo primer navío que se construyó fue bautizado con el nombre de San Ildefonso. Por este motivo, el San Telmo formaba parte de los navíos denominados ildefonsinos, ¿no? Si nos vamos a las medidas de este navío, el San Telmo, era un navío de 2 puentes. Los puentes, para los oyentes que no sepan mucho de barcos, como me pasa a mí, a pesar de ser de costa, pues los puentes son las filas o líneas de cañones que los barcos tienen en sus laterales. O sea que el San Telmo tenía 2 líneas de cañones por cada lado. En total armaba, como has dicho tú anteriormente, Javi, 74 cañones. Tenía 190 pies de eslora, o lo que es lo mismo, 52 metros de largo. Tenía 52 pies de manga, o lo que es lo mismo, en su parte más ancha medía 14 metros y medio. Y un puntal de 25 pies, o lo que es lo mismo, el puntal en la altura de su casco, que medía 7 metros. Su desplazamiento era de unas 2.750 toneladas, que esto es el desplazamiento, el peso que alcanza el navío cuando está sumergido hasta la línea máxima de carga. Y contaba con una tripulación de 640 personas. Alcanzaba una velocidad máxima de unos 14 nudos, que traducido a kilómetros hora nos sale unos 26 kilómetros hora, que puede parecer poca velocidad, pero en el mar la velocidad es otro cantar y además para la época pues no está nada mal. Además hay que decir que el ingeniero Fernández de Landa realizó unas pequeñas, pero no por ello eficaces mejoras con respecto a las innovaciones que se habían implementado en los astilleros ingleses, lo que hizo que el San Telmo y el resto de navíos ildefonsinos estuvieran entre los mejores navíos de finales del siglo XVIII. He dicho que armaba 74 cañones, ¿no? Sí. Pues si especificamos un poco más, tenemos que decir que contaba con 14 cañones de 24 libras por cada banda en su línea baja, 15 cañones de 18 libras en la línea alta o segunda línea y por último armaba 16 cañones de 8 libras en el castillo y la toldilla, lo que hace el total de los 74 cañones. Como curiosidad, y para que vean los oyentes cómo se manejaban estos cañones en aquella época, hay que decir que cada cañón de 24 libras, como norma general, era manejado por 12 tripulantes, compuestos por un jefe artillero, 10 artilleros y un responsable de la pólvora. Y como he nombrado que el San Telmo formaba parte de un conjunto de 6 navíos denominados ildefonsinos, pues no quería dejar pasar la oportunidad de decir que los nombres del resto de navíos hermanos son el San Ildefonso, que fue el primero de la serie y del que toman el sobrenombre, el Montañés, el San Francisco de Paula, el Monarca y el Europa. Un barco, el San Telmo, muy importante en su momento. Sí. Si te parece, nos vamos al momento en el que zarpa la expedición, porque aquí comienza nuestro viaje, así que preparemos las velas porque esto comienza ya. El 11 de mayo de 1819 es cuando zarpa desde el puerto de Cádiz. El navío Alejandro I, como te dije antes, no es capaz ni siquiera de superar el Ecuador a causa del agua que entraba en las bodegas y decide volver a España. Ellos siguieron las 3 embarcaciones que nos quedan, lideradas por el San Telmo, y siguieron su travesía para hacer una primera parada en Río de Janeiro, cuando atraviesan el Atlántico, y después en Montevideo,
como previa a lo que se avecinaba, a bajar al sur, hasta afrontar el Cabo de Hornos, ¿no? En septiembre entran a las aguas del Mar de Oce, uno de los puntos más peligrosos de la navegación marítima, por ese choque que existe de aguas entre Océano Atlántico, Pacífico y Antártico. Y bueno, es un reto náutico que incluso en la actualidad pues supone un punto concreto en el cual los marinos no terminan de encontrarse del todo cómodos porque saben que están a expensas básicamente de la meteorología, ¿no? De las condiciones naturales que de por sí son bastante adversas, ¿no? En concreto unos vientos terribles, ¿no? No hay ninguna masa continental que amaine, ese choque de fuerzas oceánicas pues produce una situación de navegación que suele ser muy, muy difícil, ¿no? Se produce una tormenta, evidentemente, que iba a separar la expedición ya de forma definitiva, ¿no? El 2 de octubre llega la fragata La Prueba al Callao, es la primera que llega al puerto peruano, y una semana después llega la Primorosa Mariana. No se pudieron reencontrar en el camino, con lo cual cada una de las embarcaciones tomó la decisión de seguir a destino, como es totalmente lógico, ¿no? Y la Primorosa Mariana llegaría y tras no tener noticias del San Telmo, pues informaría del último avistamiento que se produjo, ¿no? En concreto, el San Telmo fue visto por última vez en latitud 62 grados sur. Lo digo por si tenemos algún apasionado oyente de los mapas. Ahora con estas aplicaciones de internet que tenemos tan chulas, podemos incluso saber cuál era la posición última vista del San Telmo, ¿no? Latitud 62 grados sur, longitud 70 grados oeste. Se encontraba con averías en el timón, el tajamar y la verga mayor. La navegación estaba completamente a la deriva, obviamente por esos daños en el timón. Y no se iba a volver a saber más del San Telmo hasta mucho tiempo después. En concreto, 3 años después, sería cuando, bueno, la Armada Real, en concreto, iba a dar por fallecido a todos sus tripulantes, 644 hombres. En aquel momento es cuando se deja de conocer noticias del San Telmo y ahí es cuando empieza nuestra pequeña aventura. Exactamente, Javi. Pues aquí me gustaría hacer un pequeño añadido sobre la aceptación de la desaparición para siempre y la muerte de los marinos del San Telmo. Y como bien has dicho, fueron 3 años después de su desaparición cuando se da por fallecidos a sus tripulantes. Concretamente fue en mayo de 1822 cuando la Armada señala lo siguiente en el Boletín Oficial del Reino. Leo literalmente. En consideración al mucho tiempo que ha transcurrido desde la salida del navío San Telmo del puerto de Cádiz el 11 de mayo de 1819 para el mar Pacífico y a las pocas esperanzas de que se hubiera salvado este buque, cuyo paradero se ignora, resolvió el rey que, según propuesta del capitán general de la Armada, fuera dado de baja el referido navío y sus individuos. Y este punto es interesante y por eso me gustaría comparar los tiempos de ese momento con los actuales. ¿Y por qué digo esto? Porque el Código Civil Español actual, en su artículo 193, dice lo siguiente. Procede la declaración de fallecimiento transcurridos 10 años desde las últimas noticias sabidas del ausente o a falta de estas desde su desaparición. O sea, que el artículo 193 del Código Civil dice que cuando transcurren ya 10 años desde que hay noticias de alguien, ya se le puede declarar por fallecido. Pero en su artículo 194, en el punto 5, se centra más en el caso que nos ocupa, Javi, porque dice así. Vale. Procede también la declaración de fallecimiento de los que se encuentren a bordo de una aeronave que se presuma siniestrada al realizar el viaje sobre mares, zonas desérticas o inhabitadas, por no llegar a su destino, o si careciendo de punto fijo de arribo no retornase, y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes. Luego, que en cualquiera de los casos hayan transcurrido un mes contado desde las últimas noticias de las personas o de la aeronave, y en su defecto, desde la fecha del inicio del viaje. Si éste se hiciere por etapas, el plazo indicado se computará desde el punto de despegue del que se recibieron las últimas noticias. O sea, aquí ya, el artículo 194 ya cuando hablamos de aeronaves,
o barcos, Claro. ya te dice que al mes ya, digamos que se puede dar por fallecido. Lo Pero hemos visto recientemente, ¿no? En casos como el de Galicia, en barcos pesqueros, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Y tiene que seguir una pauta y un proceso y, bueno, puede parecer un poco fuerte un mes, pero claro, es sí, que hoy día en un mundo tan conectado como el que tenemos, pues bueno, exactamente. un naufragio es complicado de... Ahí la has dado, esa es la clave, porque luego pasamos al boletín oficial del Estado, que modificó el 8 de enero del 2000, modificó los artículos modificó los artículos del Código Civil. Y dice así, en su artículo 2, punto segundo de ese BOE, dice, se presupone la muerte y se declara judicialmente fallecidos los que se encuentren a bordo de una nave naufragada o desaparecidos por inmersión en el mar si hubieran transcurrido 3 meses desde la comprobación del naufragio o desde la desaparición sin haberse tenido noticia de aquellos. Claro. Se presume ocurrido el naufragio si el buque no llega a su destino o si careciendo de punto fijo de arribo no retornase. Luego que en cualquier caso de los casos hayan transcurrido 6 meses contados desde las últimas noticias recibidas o por falta de estas desde la fecha de salida de la nave del puerto inicial del viaje. Pero en el punto 3 dice lo siguiente. En los que se encuentren a bordo de una aeronave siniestrada, si hubieran transcurrido 3 meses desde la comprobación del siniestro sin haberse tenido noticias de aquellos o en su caso de haberse encontrado restos humanos, no hubieran podido ser identificados. Se presume el siniestro si en viaje sobre mares, zonas desérticas o inhabitadas transcurrieren 6 meses contados desde las últimas noticias de las personas o de la aeronave y en su defecto desde la fecha de inicio de viaje. Si este se hiciere por etapas, el plazo indicado se computará desde el inicio, desde el punto de despegue, desde que se recibieron las últimas noticias. Entonces, una vez visto esto, tenemos que decir que el primer Código Civil español que se redactó y se publicó en 1889, pues ha ido evolucionando a lo largo de los años y se ha ido modificando. Y en la última reforma que tuvo lugar en el 2021, pues se revisa este reglamento y al final pasamos desde 3 años, desde la época del San Telmo, para dar a esas personas por fallecidas, hasta los 3 meses en la actualidad. Y esto es lo que has dicho tú, Javi, claro, no estamos con la misma tecnología, porque hoy en día las noticias corren en minutos y en segundos. Pero Claro, tenía sentido en aquella época, claro. Esos 3 años de la época, ¿no? Incluso podían ser hasta poco. Pero, claro, 3 meses actuales es que prácticamente sí, es imposible. Lo hemos visto, ¿no? En siniestros muy populares, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Este del Malaysian Airlines, tan popular, ¿no? Es que ya me dirás tú, si con la búsqueda que han hecho exhaustiva, casi palmo por palmo de toda la zona posible del siniestro, pues si ahí no aparece nada, es que no creo que en 3 meses cambie eso. Claro, y luego es que tenemos que pensar una cosa, Javi. Tenemos que pensar, desgraciadamente, en las familias que dejan estos marinos, porque claro, dejan familias que posiblemente muchas de esas familias, sobre todo, pues desgraciadamente todos estos pescadores, la mayoría de ellos gallegos y tal, que por ejemplo el último accidente que hubo, naufragio que hubo en las costas de Terranova, que eran muchos marinos gallegos y tal, pues ¿qué pasa? Que dejan familias y esas familias, en la mayoría, viven del sueldo de ese pescador. Claro. La familia siempre va a querer recuperar, ¿no? O sea, recuperar que ese marino aparezca con vida. Pero claro, llega un momento que cuando ya la esperanza es nula, tiene que haber una ley, tiene que haber una norma que tú puedas pedir que se declare fallecimiento para, en este caso, las viudas puedan cobrar su pensión. Porque, claro, hay familias que viven al día y 3 meses son muchos meses sin un sueldo. Entonces,
digamos que la doble cara del tener prisa o no tener prisa porque se declare fallecido a una persona que ha naufragado. No, pero que también hay una serie de procesos administrativos que tienen Claro. que cumplirse y además una vez pues culminada la desgracia, pues con la mayor celeridad posible y de la forma más indolora. Pues muchísimas gracias por estos datos, Gerión, porque no los tenía yo dentro del esquema y el guión. Te lo agradezco. Volvemos a ese último punto donde fue visto el San Telmo, porque ya entramos dentro del terreno de las pruebas por un lado, pero de la especulación también por otro, o de la intuición que podamos tener, ¿no? En ese último punto conocido, así como el rumbo suroeste que podía llevar la embarcación en ese momento a causa de los vientos, colocan la Antártida hasta entonces territorio ignoto. No se conocía, ¿no? que existiera. En cualquier caso, en el punto que hemos narrado antes de San Telmo, había solo 500 kilómetros hasta la Antártida, ¿no? Bueno, suponemos que en ese punto pues tuvieron que vivir una fuerte tormenta, no pudieron someter el barco a ninguna navegación manual, hombres heridos, otros fuera a bordo a causa de olas, gente muerta, un auténtico desastre. Estamos hablando de 644 personas, la navegación que estamos comentando, totalmente anárquica, y una tormenta del fin del mundo prácticamente, ¿no? Se supone que en aquel momento, pues soldados y marinos de experiencia tuvieron que prescindir seguramente de algunos materiales pesados, ¿no? Empezar a lanzar cañones fuera para aligerar lo máximo la embarcación, intentar reparar timón y velas para poder dirigir la embarcación a un punto terrestre, claro. O al menos controlarlo, mientras eran guiados a esa tierra de hielo que hasta aquel momento desconocían, ¿no? Apuntan a que, según una previsión lógica de lo que son los vientos allí, más la dirección que llevaba en el momento en el que la Primorosa Mariana lo ve por última vez, pudieron llegar a un destino, un cinturón de islotes que hay en la isla de Livingstone. La isla de Livingstone es una de esas islas alendañas al continente antártico. No existen dudas históricas del posible destino de estos hombres. El lugar avistado último, las corrientes, los vientos, todo indica que tuvo que ser allí. De hecho, es relativamente sencillo, que en 2-3 días más o menos de esa navegación a la que te llevan los vientos, pues pudieran tocar tierra. Hay además indicios de expediciones, que lo veremos ahora, huesos de cerdo, hebillas de la época, restos de ropajes e incluso botones. Falta, digamos, un hallazgo completo, ¿no? Una cosa un poco más menos circunstancial, ¿no? El San Telmo, de hecho, llegó aún cuando era invierno, con pocas horas de luz, a un lugar desconocido y cubierto de hielo. Los supervivientes tuvieron que hacer frente a unas condiciones totalmente inhumanas, si es que llegaron allí con vida y como llegaron, ¿no? Se especula que algunos pudieron sobrevivir algún tiempo, quizás días, quizás semanas, pero en todo caso sería una oportunidad para poder salir de allí. O sea, realmente estar allí, estar con vida, seguramente estaba abocado a poder salir como fuera, ¿no? Los restos del barco seguramente fueron utilizados como hogueras. Tratar de avivar pues una pequeña hoguera o quizás fabricar con algunas tablas restantes como pudieras pues una pequeña embarcación para poder salir. Lo que pasa que era demasiado optimista, ¿no? La idea, pero unos hombres en sus circunstancias, en su situación, pues tampoco les quedaría otra. Que lo intentan. Por eso o la muerte, no hay otra, ¿no? No se han encontrado cuerpos humanos, con lo cual la teoría de que intentaran salir de allí es la que cobra más sentido, ¿no? Y a todo esto, con esta especulación, teoría que tenemos, que queda por confirmar con pruebas reales, no solo con indicios, llega el Imperio Británico a la Antártida, porque casi estamos hablando de momentos bastante paralelos, ¿no? Y es que los británicos, bueno, pues tenían sus intereses en todo este cono sur y se colgarían la chapa
podemos hablar con mérito o no, pero de ser los descubridores de la Antártida, del último continente. Pues sí, Javi, vamos a ver esas andanzas de los británicos en tierras del cono suramericano. Nos vamos a remontar unos siglos atrás, pero bueno. La navegación por parte de los ingleses en estas aguas tiene su inicio en el mes de septiembre de 1578, porque fue entonces cuando el marino y el explorador y también pirata Francis Drake, también comerciante de esclavos, pues surcó las aguas del Estrecho de Magallanes durante la circunnavegación al globo, durante su circunnavegación, y no lo olvidemos. Bueno, quisieron apuntarse la primera, pero... Y como ahora veremos, llegó tarde 2 veces. ¿Por qué? Porque un marino español llamado Juan Sebastián Elcano, pues ya había conseguido dar la vuelta al mundo entre 1519 y 1522, o sea, 60 años antes que Drake. Se dice que en su circunnavegación, Francis Drake cruzó del Océano Atlántico al Pacífico por el Estrecho de Magallanes. Y una vez lo cruzó, pretendió navegar en dirección norte a través del Océano Pacífico, pero le sorprendió una tormenta que lo obligó a regresar sobre sus pasos para resguardarse en Tierra del Fuego. Según se dice, Drake declaró haber navegado por el paso de agua que hay desde el Cabo de Hornos a la Tierra Australis, que era como se conocía en aquel entonces a las supuestas tierras que se hallaban más al sur, que hoy sabemos que son la Antártida, y por eso bautizó este paso como Paso de Drake. Pero hay estudios que ya se han hecho durante estos años atrás que apuntan a que Drake no navegó a través de esas aguas, sino que lo hizo a través del Estrecho de Magallanes. O sea, volvió a meterse en aguas del Estrecho de Magallanes. Pero el que sí que navegó por estas aguas que separan el cono suramericano de la Antártida fue el marino y explorador español Francisco de Oces, que en 1526, medio siglo antes de lo que se les presupone a Drake, pues sí que cruzó ese estrecho de agua que los españoles lo bautizaron como Mar de Oces, que es así como debería de llamarse, no Paso de Drake, sino Mar de Oces. ¿Y en qué expediciones descubrió Francisco de Oces este paso? Pues como los oyentes ya habrán recordado, lo hizo en la expedición española de García Jofre de Loaysa, que tenía como objetivo las Islas Molucas y fue a bordo de la carabela San Lesmes. ¿Te suena de algo, no, Javi? Sí, lo contamos aquí, dimos cuenta de ello. De hecho, en la mayoría de mapas aparecía como Mar de Oces. Lo que pasa es que luego se popularizaron los mapas británicos. Ingleses. Exacto. Y claro, como ellos pues ponían toda su toponimia, todo, pues se quedó como el paso de Drake. Otra de esas grandes injusticias en las cuales pues hemos claudicado. Bueno, y cuántas islas del Pacífico y de otros mares que tenían su nombre español, que lo habían bautizado los españoles, ¿no? Y luego llegaron los ingleses y le cambiaron el nombre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso sería para otro pasaporte, pero sí, desde luego, en este caso, pues de Drake, de hecho, un día hay que hablar, porque es un tipo muy controvertido, un auténtico pirata, como tú bien dices, y intentó apuntarse. De hecho, lo estoy diciendo de memoria, pero cuando él completó su circunnavegación, le pusieron también como una especie de busto de placa, definiéndose como el primero en lograrlo. O sea que hubo un intento ahí también de usurpar la figura del Cano, pero menos mal que no lo consiguieron. No habrían leído los libros que ya se habían escrito los españoles, pero bueno. Y Javi, siguiendo con las exploraciones de los ingleses en estas aguas, pues tenemos que decir que, salvo pequeñas incursiones sin importancia, poco navegaron en estos remotos mares. Tenemos que tener en cuenta que durante 2 siglos y medio el Imperio Español dominó los mares y los ingleses pues llegaban hasta donde llegaban, o sea, hasta donde los españoles les dejaban, ¿no? Y no sería hasta los tiempos históricos que estamos tratando hoy, en esta historia del San Telmo,
cuando ya con una España muy débil, desgajándose en 1000 pedazos, pues los ingleses / británicos comienzan a posicionarse en estos territorios. Por ejemplo, tenemos que recordar que en el desarrollo de la guerra anglo-española de 1804 a 1809, concretamente en 1806 y 1807, los ingleses intentaron invadir el virreinato de Río de Plata, territorios de las actuales Argentina y Uruguay, y en 1806 intentan invadir Buenos Aires, pero los ingleses son rechazados por los españoles. Un año más tarde, en 1807, después de haber asaltado y conquistado Montevideo, los ingleses intentan de nuevo conquistar Buenos Aires, pero otra vez son rechazados y vencidos por los españoles. Ya años después, en plena emancipación o independencia de los países hispanoamericanos, el marino británico William Smith navegó por el mar de Oces y haría varios descubrimientos, pero esto ya te lo dejo a ti, Javi, para que continúes. Paralelamente a esta historia que hemos estado contando del San Telmo, lo que tenemos es esa situación que has comentado tú en el que el Imperio Británico empieza, bueno, pues a adueñarse un poco de esa navegación en el cono sur del continente americano, y fundamentalmente lo hacía por motivos económicos, tanto de posicionamiento geoestratégico como, por otro lado, de comercio. Y uno de los comercios más rentables que había en ese momento era el de la caza, ¿no? Tanto de ballenas por balleneros como de focas por foqueros, ¿no? Y William Smith era un marino que se dedicaba a ese tipo de sector, de ese comercio, ¿no? Y precisamente estaba explorando tierras al sur del Cabo de Hornos cuando da con esa Terra Australis incógnita, ¿no? Con esa Antártida. Y pone todo ese primer impacto inicial, que ya entonces, y sabemos, ¿no? Gabriel de Castilla ha visto esta tierra, bueno, pues antes que nadie, ¿no? En teoría el primer avistamiento que se produce de la Antártida es por parte de Gabriel de Castilla, otro marino español, que ya lo contamos en su momento, ¿no? También Cook habló de divisar hielos de la banquisa sin llegar a encontrar o sin llegar a explorar toda esta zona todo este nuevo continente, ¿no? La Antártida, en definitiva, era algo que ya se intuía, ¿no? Pero que nadie había estado allí, había vuelto para contarlo. Y el primero fue William Smith, al que al final pues se le asigna este honor, ¿no? William Smith, como digo, pone conocimiento a la Armada Británica de este hecho y se monta una expedición rápidamente, capitaneada por Robert Fields, y que es enviado desde Valparaíso, desde Chile, hasta aguas más allá del Cabo de Hornos, para comprobar lo que el propio marino William Smith contaba sobre estas tierras. Fue embarcado como piloto para guiar él mismo el barco hacia el lugar de donde había visto lo que había visto, ¿no? Mientras, a todo esto, en el Callao, en Perú, seguían esperando noticias del San Telmo. Hicieron sus expediciones de búsqueda, pero realmente de búsqueda, ¿qué? ¿O dónde, no? Claro. Más bien estaban esperando que se produjera una reacción o una vuelta, ¿no? Y al final es que hablamos de 600 personas. De 600 personas, del barco que más gente llevaba, para sofocar una rebelión, que a todos los ojos se le había ido ya de las manos, ¿no? A mediados de octubre, Fields y Smith llegan a las actuales Shetland del Sur. Desembarcan en una de las islas periantárticas, en latitud concretamente 62 grados sur y 58 grados oeste, donde oficialmente nunca antes había llegado nadie, ¿vale? Y toman posesión para la corona británica el 19 de octubre del año 1819 y la denominan la isla del Rey Jorge. Recorren también el archipiélago, bautizando en concreto todo este archipiélago como las Islas Shetland del Sur, en honor a las islas del mismo nombre que hay cerca de las Islas Británicas. Y desde aquel día, pues la historia oficial los reconoce a William Smith, de hecho, como el primer hombre británico en concreto en poner pie en la Antártida, ¿no? Lo que Smith no iba a contar a su vuelta, pero sí lo haría el capitán Robert Fields en su diario, es que mientras hacían esa exploración por toda la zona recién conquistada, al norte de una de las islas, esta isla Livingstone de la que te hablé, que podía ser el posible lugar de destino de la San Telmo,
ellos hallaron los restos de un naufragio que el capitán definió concretamente como de tipología española, porque tenía un león rampante que coronaba el mascarón de proa y que era el símbolo de la Armada Real. Y de hecho dijo que ese naufragio, que esos restos que vieron perceptibles con un naufragio, no se había producido hacía mucho tiempo. Más o menos con las fechas, como te he comentado, pues coinciden con esos meses de 1819. Están todos bastante cercanos, ¿no? En las notas que Robert Fields entregó aparecen algunos datos que hacen claras alusiones a este navío español y cuyas noticias pues se había extendido por todos los puertos del sur del continente. O sea, todos eran conscientes que no era una cosa que no se conociera, ¿no? Era una cosa que hablábamos de 600 almas, o sea, que no era poco, ¿no? Más tarde James Weddell, que también exploraría la zona, halló pruebas también concretas del naufragio y añadió lo siguiente: el hallazgo de varios restos de un naufragio en la isla del oeste, de un buque de 74 cañones. E incluso añadió que es probable que sean los restos de un buque de guerra español que se perdió en 1819, cuando hacía el tránsito hacia Lima. A esto le voy a unir otra más, que te va a gustar también. En los mapas ingleses a un islote le llamaron Telmo. Ah, amigo. ¿Qué es lo que sucedió con todas estas pruebas? Que hubieran sido evidencias del momento. Bueno, tú antes nos has contado que la situación política que vivía el Imperio Español en aquel momento, prácticamente en los estertores de su muerte, con las grandes potencias que tenía alrededor, más viniendo de esa guerra con el Imperio Británico, más la posterior situación de sumisión a Francia, bueno, pues nos encontramos que políticamente no era un hecho popular que el Imperio Británico reconociera la presencia española en unas tierras que pretendía poner a su nombre. Claro. Es una cuestión que hasta lo puedo entender. Que hasta la puedo entender por la política del momento. Pero la Royal Navy guardó silencio. Todas estas pruebas se consideraron secretos de Estado y por los motivos geopolíticos que hemos descrito, pues se archivaron. ¿Qué pasó? Que en 1990 se descatalogaron todos estos documentos y se encuentran conservados en los archivos del Almirantazgo Británico, y así los estudiosos pudieron acceder a ellos y hallar las pruebas irrefutables de que los propios marinos ingleses eran conscientes de la presencia previa del San Telmo en ese territorio. Nos encontramos, Gerión, también con la situación de saber, o no sé si te da a ti la curiosidad de qué se está haciendo hoy en día, ¿no? Bueno, si todas esas pruebas han existido en la antigüedad, es verdad que han pasado siglos, que no es una zona concretamente que invite, ¿no?, a la investigación allí in situ. No. Y que además sabemos que es difícil, ¿no? Pero ¿qué se ha hecho, no? Bueno, pues te tengo que comentar que ha habido ciertas expediciones españolas a la Antártida con el fin de descubrir el paradero del San Telmo. En concreto las ha liderado Manuel Martín Bueno, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza. De hecho, localizaron en un islote al que le llamaron la Isla Negra unas pequeñas cuevas, o más que cuevas, son unos orificios artificiales creados por el hombre, así lo expresó el propio Martín Bueno, donde encontraron restos de suelas de zapatos, maderos datados del siglo de la desaparición del San Telmo, del 19, huesos de cerdo, que no había en la Antártida, es obvio, y también restos de caza de focas. Pero lo más interesante de todo ha sido el hallazgo en esas mismas expediciones de algunas anomalías magnéticas que nos podrían indicar, piensan en el mejor de los casos, de la presencia de algún ancla o cañón que fuera la prueba definitiva del hallazgo de San Telmo. ¿Por qué todavía no se ha llevado a cabo? Pues muy sencillo. ¿Tú por qué te crees que es? No hay un interés real, puede ser por un lado, o no hay financiación, que yo creo que es la clave de todo. Yo creo que es lo segundo, porque no hay dinero. Sí, esto lo hemos hablado en algún otro programa, el tema de los yacimientos arqueológicos que tenemos en la península ibérica. O sea, yacimientos arqueológicos que otros países, que con más dinero, ¿no?, pero también con menos yacimientos que nosotros, se volverían locos si los tuvieran. Y estarían aportando ingentes cantidades de dinero para que eso viera la luz. Porque eso es historia. Y
al contrario, nosotros, los españoles, no sé por qué, pero no se invierte en eso. Y claro, si no invertimos ni un duro en yacimientos arqueológicos que los tenemos ahí a tiro de piedra, como se suele decir, ¿cómo se va a dar dinero para que vayan a la Antártida a intentar hallar la verdad sobre dónde cayeron estos marinos, el paradero de los marinos del San Telmo? Sería la prueba irrefutable de que marinos españoles, por una suerte de desgracia también hay que decir, sí. pusieron el pie en la Antártida antes que nadie. O sea, quizás es una cosa que hasta tu propia herencia de país es algo que tienes que hacer, aunque sea un gasto. Entiendo que tiene que haber, que ahora hay otro tipo de prioridades. De hecho, el propio Martín Bueno, en las entrevistas que le he escuchado, que le escuché un par de ellas cuando preparé el episodio, también apuntaba que había echado de menos quizás una ayuda, no una ayuda, sino un pacto político de Estado, casi se me apura, que también esas cosas influyen, ¿no? Eso suele retrasar también cuando hay cambios de gobierno, de legislatura. No digo que sea uno u otro, ¿eh? No voy a entrar por ahí, pero simplemente que debería ser una cuestión de Estado, o sea, sencillamente. Y claro, ese tipo de cosas pues quizás no son prioridad ahora. No son prioridad ahora o no lo han sido tampoco antes, porque me parece que su última expedición fue a principios de la década de 2010 o así, ¿eh? O sea que ha pasado tiempo. Pues sí, Javi. Pero mira, ya que nuestros políticos no hacen, digamos, nada por hacer homenajes, ¿no?, a estos marinos y traerlos a la luz, ¿no?, recordar nuestra historia, pues nosotros hemos hecho este programa, este humilde programa para recordarlos. Y bueno, vamos también a mencionar pues los homenajes que se han hecho a lo largo de estos últimos años al navío San Telmo y a su tripulación. Por ejemplo, la Fundación Polar Española es una fundación que quiere seguir recordando y arrojando luz sobre lo ocurrido al San Telmo, y para ello creó el llamado Proyecto San Telmo 1819-2019, que es un proyecto creado por un grupo de expertos que pretenden hallar los restos del San Telmo con el objetivo de que esto ayude en el futuro a sentar un precedente práctico en España sobre la gestión de los buques de Estado naufragados en aguas exteriores, y que esto sirva también para innovar en la investigación del patrimonio arqueológico marino, que en el caso de España es inmenso. En abril de 2019 tenemos otro homenaje que lo hace el Museo Naval de San Fernando en Cádiz, que realizó una exposición temporal cuyo nombre era En memoria del San Telmo, el navío desaparecido en el hielo 1819-2019. Y este homenaje a esos 644 hombres del San Telmo, pues lo hizo el Museo Naval de San Fernando. Luego también tenemos un cómic que cuenta la historia del San Telmo. Y luego, pues, hay varias novelas, como una, por ejemplo, la de Albert Vázquez, titulada Muerte en el hielo, en la que se encuentra su historia. Pues te doy un par de datos más. Mira, en Cádiz tenemos también una pequeña placa en homenaje, pero está hecho por la Asociación de Amigos de los Museos de Marina. O sea que son es gente particular. Claro, que pone de su parte pues el reconocimiento pues a una serie de hombres que dejaron su vida allí, ¿no? Entonces, me parece interesante destacarlo. Y el otro, que para mí es incluso más destacado todavía, es del Instituto Ártico Chileno, de nuestros amigos y hermanos los chilenos, que precisamente en la caleta Xiref, en el 1993 colocaron una placa en memoria de los tripulantes del navío español San Telmo que naufragaron en septiembre de 1819, los primeros en llegar a estas costas. O sea que y han tenido que ser los chilenos. O sea, es como tremendo, ¿no? Sí. Y nada, Javi, la verdad que
yo animo a los oyentes a que amplíen por su cuenta la información que hemos dado, porque Sí. la verdad que documentándome para este programa, he encontrado muchos estudios y muchos artículos muy interesantes que aportan muchos datos muy interesantes sobre el San Telmo y su historia. Y sobre todo qué piensan, ¿no? No sé, Gedeón, tú a qué tipo de conclusión has llegado, pero yo tengo claro que llegaron, y a mí la explicación más verosímil que me parece es que allí no aguantas tú más de un par de días. Es que no, y ya estoy tirando hasta a lo mejor hasta casi por arriba, aunque luego el ser humano nos ha demostrado que tiene un aguante titánico, pero al final, cuando tú te encuentras en una situación tal, la única solución es intentar salir. Entonces, la verdad que la opción de que hubieran naufragado de nuevo en una expedición de salida tiene todo el sentido del mundo. Yo, mira, aquí me viene a la cabeza las expediciones de Shackleton, la expedición de Amundsen y Scott a la Antártida, y es que esa gente iba preparada y por ejemplo, todo el equipo de Scott y el propio Scott fallecieron yendo preparados buscando el Polo Sur, ¿no? Shackleton también tuvo ahí su naufragio, sus tragedias, y eran gente que iba preparada. Los marinos del navío San Telmo no tenían pensado llegar a las costas de la Antártida. O sea, eso fue un mal rumbo que cogió debido a las inclemencias del tiempo, a la mala mar, y llegaron allí. Por los datos que hemos aportado y lo que has comentado, Javi, de las cuevas que podían ser horadadas por el hombre y tal, pues yo pienso que estos pobres recalaron en esas costas, que intentaron sobrevivir como pudieron, que comieron pues los víveres que le quedaban en el barco, esos cerdos que tendrían, por eso se hallaron huesos de cerdo, que cazaron focas para poder sobrevivir durante un tiempo más, y yo pienso que llegó un momento que ya no pudieron más, y o murieron muchos de ellos allí en esas costas, o, como bien has dicho tú hace un instante, intentaron de una manera u otra, con las pocas tablas que pudieron rescatar del barco, salir otra vez a la mar, pero ahí quedaron. Sí, parece complicado incluso que pudieran trabajar en esas circunstancias. O sea, es totalmente difícil. A mí lo que me despista un poco son esas pruebas que encontraron, ¿no? Ese mascarón de proa, ese tipo de pruebas que hayan desaparecido por una cuestión de desgaste natural. Además, estamos hablando de un lugar donde tanto el hielo como el deshielo pues se puede producir, y eso puede provocar que los propios materiales se hundan o que cambie la fisonomía de esas islas o de esos lugares donde pudieron llegar, pero parece complicado. Y luego sobre el tema del descubrimiento, porque ahí también no hemos pasado de puntillas, ¿no? Pero bueno, el descubrimiento se le asigna al Imperio Británico, en concreto a William Smith, pero también se ha comentado mucho, aparte de aquel avistamiento de Gabriel de Castilla, ¿no? Que de hecho, al menos, bueno, pues tenemos la suerte de que la base que España tiene allí en la Antártida se llame Gabriel de Castilla, en honor a este marino, ¿no? Pero aparte de eso, pues quería destacar que se hablaba o se conocía que William Smith quizás fue el primero en divulgarlo, pero que era una zona que los balleneros británicos ya conocían de antemano, porque por lo visto era bastante rica para la caza de presas, y que quizás podría haber estado ya... O sea, que no solo nosotros queremos asignarlo o dar el valor a la llegada allí del San Telmo como los primeros descubridores de la Antártida, los primeros que pusieron pie, sino que tampoco descartamos la posibilidad de que ya lo hubieran hecho ante otros balleneros, y que al ser un lugar codiciado para la caza de este tipo de presas, pues simplemente lo mantuvieran en secreto. Es algo que desde luego tampoco podemos saber. Exactamente. Y bueno, pues hasta aquí ha sido la historia del San Telmo. Como siempre, Javi, ha sido un auténtico placer tenerte en este programa. Placer es mío.
te doy las gracias por sacar este tema a la palestra y rememorar el trágico suceso del navío San Telmo. Y como he comentado anteriormente, pues que este programa sirva como nuestro humilde homenaje a los marinos de San Telmo y como siempre también dar las gracias a los oyentes. Nada, un placer, Gerión, como siempre, pasar por tus micros y nos vemos en el siguiente episodio, que seguro que también será la mar de interesante. Pues nada, un saludo. Un abrazo.